Listo. Muy buenos días para todos. Saludamos a los presentes que han tenido la amabilidad de conectarse y les comentamos que hoy la Academia de Genealogía, Academia Argentina de Genealogía Heráldica, continúa con su ciclo de genealogía que hemos bautizado en el año pasado, doctor Juan Luis de Aguirre y Tejeda, por ser el primer genealogista cordobés y argentino. La disertación de hoy, como todas las siguientes, serán subidas posteriormente a nuestro canal de YouTube, el que además agradeceremos puedan suscribirse a Academia Argentina de Genealogía. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, genealogiacórdoba.com.ar, y nuestra red social Instagram, genealogia.córdoba. En nombre de la Escuela de Genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda, organizadora de este ciclo, sus coordinadores Sonia Sincich, Sebastián Combina y quien habla, y de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, es un placer para nosotros recibir en este segundo encuentro del ciclo del año 2026 a Franco Frogel. Franco Frogel es genealogista e historiador nacido en la ciudad de Chamical, La Rioja. Es tesista de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Catamarca, UNCA, presidente del Centro de Estudios Históricos y Genealógicos de La Rioja, además de su fundador, miembro de varias instituciones genealógicas del país y el exterior. Es autor de artículos académicos y de divulgación sobre historia y genealogía riojanas. Recientemente ha publicado en coautoría con Gerardo Flores Ibaldi el libro Catamarca, Informaciones Matrimoniales del Curato Rectoral 1774-1786, y con Víctor Vega Carrizo el artículo Los Sacramento, genealogía de una familia afrodescendiente, publicado en el anuario número 53 de nuestra academia. Este es el currículum de nuestro invitado de hoy y el título de su ponencia es Familias en movimiento, jerarquías domésticas y trayectorias sociales en los llanos riojanos del siglo XVIII. Franco. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación. Es un gusto poder compartir ahora con todos ustedes esta charla, esta conferencia, que les cuento que es un fragmento, una parte de lo que es mi tesis de licenciatura, ahora actualmente en curso. Así que bueno, he querido, tomar este tema para compartirlo en esta oportunidad. Bueno, de nuevo les agradezco por la oportunidad y, bueno, también le agradezco mucho a la Academia Argentina de Genealogía, que recientemente me reconoció como uno de sus miembros correspondientes. Así que, bueno, esperamos hacer justicia a tan honorable mención. Bueno, vamos a compartir pantalla, espero que se vea bien. Tenemos aquí la diapositiva. ¿Por qué no me aparece? Buen día a todos. Ahora sí, vamos a ver si se comparte. Espero que, les aviso por las dudas, que en estos días pasados estaban trabajando aquí al lado, espero que no empiecen a hacer ruido. Por las dudas me atajo con tiempo por si sucede, espero que no. Ahora sí está el compartir. Franco, si me permitís. Franco, si me permitís, voy a pedir por favor que mientras el disertante esté hablando, mantengamos los micrófonos cerrados. Voy a pedir por favor. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Se está compartiendo ahora. Ah, bien, vamos. Todavía, ahora sí. ¿Se pasa la diapositiva a la siguiente? Sí, se pasa. Perfecto. Bien. Bien. Ahora sí. Bueno, esto, como dije, es
una parte de mi trabajo de tesis de licenciatura que tiene que ver con familias llanistas en este periodo del repoblamiento, ¿no? Que sucede en el siglo XVIII. Como vemos en el mapa que agregué al costado, en el lado izquierdo, lo que está marcado en verde es la región de los llanos, de donde también yo soy oriundo, así que de alguna forma me toca en forma personal, ¿no? Esta investigación. Obviamente por algo también he elegido este tema y familias llanistas. Bueno, aquí pasamos a la segunda. El objetivo básicamente de la investigación tiene que ver, he elegido 3 familias como muestreo, digamos, en realidad el trabajo original consta de 5. Yo aquí he elegido 3, por lo menos para hacer esta primera presentación. Y bueno, como pueden ver en pantalla, el objetivo es tratar de determinar cómo se organizaban internamente las familias que poblaron los llanos. Obviamente no todas, sino vamos a trabajar con este pequeño muestreo, y que tiene que ver con familias, y esto es importante, que son de origen, podríamos decirlo, pertenecen a un sector medio de la sociedad, ¿no? Es decir, no vienen de la élite, del patriciado establecido en La Rioja, tienen que ver, seguramente son parientes, y tampoco pertenecen a las clases subalternas, ¿no? No son esclavos, no son indios, puede haber por ahí algún mestizaje, alguna situación interesante, pero en líneas generales son familias españolas, empobrecidas, podríamos decir, y que durante el siglo XVIII van a buscar en los llanos esta posibilidad de reinventarse, ¿no? Como lo dice Roxana Boixados, los llanos son en el siglo XVIII una suerte de laboratorio social, ¿no? Porque las familias que van a llegar aquí, digamos, desde esa época, van a trazar trayectorias nuevas, ¿no? Cimentar nuevas identidades y de acuerdo a este ordenamiento, que es lo que nos proponemos investigar aquí, van a tener trayectorias exitosas o no. Es decir, el objetivo en sí mismo es observar cómo se concretaban y se construían los roles en primera instancia, es decir, el papel que cada miembro de la familia cumplía y cómo esos roles determinaban las jerarquías dentro de la familia. Así que básicamente ese es el objetivo. Como digo, he elegido 3 familias, Quintero, Carrizo y Peñalosa, que las debemos entender como familias que se inician en esta época. Obviamente tienen un pasado, ¿no? O sea, no son de recién llegada a América. En el caso de los Carrizos, como sabemos, son de la familia más antigua. A diferencia de Quintero y Peñalosa, cuyo origen todavía me es, por lo menos esquivo, por decirlo de alguna forma, puesto que no sabemos muy bien de dónde provienen. En el caso de los Peñalosas, conocemos muy bien el trabajo de Tejerina, por ejemplo, pero bueno, a pesar de sus avances y de los avances posteriores que ha habido, todavía el origen de esta familia, por ejemplo, nos es desconocido, ¿no? Se ha dicho que provenían de un aragonés, pero bueno, eso ya lo vamos a ver, todavía está por verse, digamos. Así que bueno, teniendo en cuenta estos objetivos, mínimamente me interesaba hacer una aproximación conceptual de lo que es familia y lo que es jerarquía, porque es importante, ¿no? He querido representar aquí 3 pilares conceptuales de lo que entendemos por familia, que van a ser, digamos, elementales a la hora de entender, o por lo menos de cómo entendemos a estas familias que se radican en los llanos y que van a construir a partir de allí una nueva vida, ¿no? Como dijimos, como está escrito, como podemos ver aquí en la diapositiva, esos 3 pilares tienen que ver con que la familia es, en principio, el órgano vertebral de la sociedad, ¿no? Es el núcleo principal a través del cual se cimenta la reproducción, tanto individual como familiar, en esta época del antiguo régimen, donde era más fuerte el lazo parental que cualquier tipo de estatalidad, ¿no? Sobre todo aquí en La Rioja, en los llanos, donde la influencia de la corona era tan débil, si se quiere, ¿no? O sea, aquí importaba mucho la familia en tanto que eje estructurante, ¿no? También donde descansaban estos parentescos, me refiero, tienen que ver con la movilidad y con las cuestiones que nos proponemos aquí observar. Otra cuestión de la familia, otro pilar de su definición tiene que ver con que la familia la tenemos que entender no solo como el grupo de corresidencia, es decir, la familia en sí mismo va mucho más allá de la casa, ¿sí? De la residencia, de la cohabitabilidad, ¿no? Es decir, la familia no solamente se resume a eso, sino que tenemos que ver los lazos que están fuera de la familia y que eso influyen drásticamente en algunos casos en cómo se van a organizar las familias internamente, ¿no? A través de esos parentescos y de esos lazos que están signados por fuera de la casa, ¿no? Aquí entran a jugar los compadrazgos, ¿no? Los primos lejanos, los parentescos y las amistades
que, como dijimos más arriba, la familia es un concepto bastante dinámico, por tanto, no solamente se resume en los consanguíneos, sino que familia también son, como dijimos aquí, como está escrito, ¿no? O sea, está abarcando vínculos de otra naturaleza, como son la vecindad, el compadrazgo, el paisanaje, la lealtad, etcétera, ¿no? Es un concepto amplio. Y finalmente, hay que entender que la familia y también el parentesco, ¿no? Aquí incluimos ambos conceptos, son una construcción cultural basados en lazos biológicos, ¿no? Es decir, uno cuando nace tiene parientes consanguíneos, desde luego, pero a través de su vida va a construir nuevos parentescos en términos de nuevas alianzas, ¿no? En cuanto a redes parentales y sociales, que hay una cuestión difusa, ¿no? En donde termina una red parental o familiar para extenderse a la red social, ¿no? Que tiene mucho que ver. Así que más o menos entendemos a la familia de esa forma, como un concepto dinámico, que se construye, incluso que se negocia, ya vamos a ver esto en las jerarquías, que es lo que sigue. Eh, Como dijimos, dentro de las familias había distinciones, ¿no? No todos eran iguales. Por ejemplo, en los trabajos que ha hecho Roxana Boisados para La Rioja, está muy claro esto, ¿no? Si bien ella trabaja con la élite, nosotros nos ocupamos ahora de familias de menor rango, pero ella ha visto en la élite cómo estas familias importantes crean linaje, crean una identidad a partir de la diferenciación de las ramas, ¿no? O sea, cómo algunos logran encumbrarse, en tanto que otros parientes quedan como, se empobrecen o se dispersan, ¿no? Es lo que va a pasar aquí, y es lo que nos interesa descubrir dentro de la familia. Los roles, o sea, los roles, como dije, son el papel que cada uno cumple, va a incidir en las jerarquías internas de cada familia, ¿no? Y como dije, esto no puede ser entendido como un orden fijo, es decir, si bien existe un marco normativo, una tradición, desde luego, en cuanto a estas cuestiones, ¿no? O sea, en cualquier familia básicamente impera esto de que, o entendemos que impera de que los hijos mayores tienen cierta preeminencia sobre los menores, los varones sobre las mujeres, y cuestiones así, ¿no? Muy tradicionales de la época, pero bueno, lo que nos interesa ver aquí es cómo a veces eso no se cumplía, ¿no? Sobre todo, digo, en este contexto de los llanos, de una sociedad nueva, de familias que buscaban reacomodarse, es muy probable, y lo vamos a ver a continuación, cómo algunas veces estos marcos normativos jerárquicos dentro de la familia no se cumplían, o eran dinámicos, plásticos, si se quiere, se negociaban, ¿no? Y se iban reconstruyendo constantemente. Uno de los fundamentos que agregué aquí de la jerarquía es el hecho de la imprevisibilidad, que estaban, digamos, determinados por esto, ¿no? Oportunamente en una familia podía pasar que alguien viajaba, alguien se mudaba, moría, peleas, ¿no? Entonces estas cuestiones, digamos, van a estar constantemente reconfigurando los roles y jerarquías internas, ¿no? Por eso nos proponemos ver aquí, en estas familias que hemos elegido, eh, cómo esto se ve a largo plazo, ¿no? Durante todo el siglo XVIII, a través de 2 o 3 generaciones. Dicho esto, me interesaba también comentar cómo la genealogía aquí nos sirve, es una herramienta fundamental, ¿no? Porque no podríamos hacer un correcto análisis de la familia, de sus roles, digamos, de toda su historia, su trayectoria, sin entender correctamente cómo se configuraba la familia en términos genealógicos, ¿no? Cómo estaba configurado este mapa parental. Entonces aquí la genealogía, digo, no es fundamental, es un pilar sobre el cual descansa la metodología de esta investigación, pero está acompañada por lo relacional, ya hemos dicho, porque nos interesa observar las redes, ¿no? Ya hemos dicho que no solamente la corresidencia es lo que importa en la familia, sino también los parentescos más amplios, y lo indicial, ¿no? Que son los tres les llamo pilares, pero o sea, son los ejes sobre los que se cimenta esta metodología: lo genealógico, lo relacional y lo indicial. ¿Por qué digo indicial? Porque generalmente, y esto está muy claro, ¿no? Los genealogistas constantemente utilizan este método indicial, que generalmente lo vinculamos a la microhistoria, ¿no? A esta historiografía social italiana, pero los genealogistas usan mucho el método inicial, que tiene que ver, como dice ahí, que les permite proponer o descartar filiaciones ante la aparente ausencia de fuente, ¿no? Esto es constante, siempre tenemos ideas de ciertas filiaciones o parentesco en función de conocimientos, de indicios, de pistas ahí indirectas, pero no precisas, ¿no? Entonces esto es fundamental también, porque estos pequeños retazos de historia nos pueden hacer ver un mundo social muchísimo más complejo, y sobre todo aquí en los llanos y en La Rioja, donde las fuentes son tan escasas, ¿no? Así tenemos que hacer
magia con lo poquito que tenemos. Bien, entonces ahora pasamos a la contextualización de la época, por lo menos para tener en cuenta qué pasaba en La Rioja en este siglo XVIII, en la que, digamos, en la que se centra este trabajo, ¿no? En líneas generales, si bien hay muchas descripciones, yo he querido aquí destacar dos descripciones de La Rioja del siglo XVIII, que son dos documentos, dos informes, que uno ha sido trabajado por Edberto Oscar Acevedo y otro por Armando Raúl Bazán. Ambos artículos están publicados en la revista de investigaciones y ensayos de la Academia, y básicamente ambos informes nos están diciendo que en esta época La Rioja era una jurisdicción marginal, pobre, muchas carencias, ¿no? Esa era la imagen que nos dan estas dos. Como digo, hay otras descripciones más que más o menos están en sintonía en cuanto a que La Rioja era una jurisdicción pobre, y bueno, básicamente eso, ¿no? Pero pongo esta, digamos, esta descripción, esta imagen, esta fotografía que nos dejan estas descripciones de la sociedad riojana del siglo XVIII, porque si bien en la ciudad de La Rioja sucedía esto, el informe del Cabildo que hace, que es el que estudia Acevedo de 1760, y la descripción del Marqués de Sobremonte dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que era una ciudad bastante corta de recursos. No obstante, y avanzo, esto pasaba en La Rioja, pero en los llanos, como dije, la situación era distinta. Era una región en crecimiento, en expansión. He puesto aquí en pantalla el libro de Roxana Boixados y Judith Farberman, que han investigado muy bien este tema. Y como digo, tiene mucha incidencia el hecho de que el lugar, el espacio físico, ¿no? El territorio, este contexto, porque si bien La Rioja era pobre, lo que demuestran las autoras es que en esa pobreza hay intersticios, hay, digamos, fisuras en esa sociedad a través de la cual ciertas familias hábiles, con ciertas estrategias y demás, lograban traspasar esta barrera, ¿no? O sea, si bien eran pobres, esta pobreza incluso tocaba a la élite, ¿no? Más encumbrada, algunas familias lograban, a través de esta, digamos, de este contexto llanista de expansión, como dije antes, buscar una nueva identidad o reinventar su trayectoria, porque recordemos que en La Rioja muchas familias habían quedado pobres, incluso familias pertenecientes a linajes importantes, ¿no? Fundadores, ¿no? Y bueno, que muchos, como no, digamos, no tienen esta facilidad de, de acomodarse en la ciudad capital, buscan otras oportunidades. Y esas oportunidades las ofrecía justamente los llanos. En los llanos, en el siglo XVIII, que podemos dividirlo básicamente en dos épocas, ¿no? La primera mitad y la segunda mitad. En la primera mitad, básicamente, es una época de frontera abierta, ¿no? Donde los llanos ofrecían muchas oportunidades porque había muchas, todavía mercedes de tierras, antiguas encomiendas, pueblos de indios, etcétera, que estaban vacíos, entonces muchos soldados, labradores y demás piden mercedes de tierra, muchos que habían sido soldados, por ejemplo, que participan en las campañas del Chaco, por ello piden tierras en los llanos y se les concede. Entonces, a través de esa concesión de tierras, muchos se establecen en los llanos y crean familias nuevas. Esto en la primera mitad. En la segunda mitad ya es distinto, porque la mayoría de los campos más fértiles ya estaban ocupados, ya es una, digamos, una posesión de la tierra, si bien comunal, ¿no? Esto todavía pervive hasta la actualidad, el hecho de que en los llanos las tierras son indivisas, por eso el título del libro, ¿no? El país indiviso, que es un término que acuña Sarmiento en su momento, y que las autoras lo toman aquí como el título de su libro. Bueno, este eran los llanos, ¿no? Esta era La Rioja, una ciudad pobre, pero que en esta época del siglo XVIII se produce este repoblamiento, ¿no? Luego de la pacificación, de las guerras calchaquíes durante el siglo XVII, llega esta época. Entonces, en este contexto es en el que aparecen las tres familias que hemos seleccionado aquí. Una de ellas, la primera que vamos a analizar, son los Quinteros. Los Quinteros se caracterizan por los curas, ¿no? Hubo tres sacerdotes que son las figuras principales de la familia y que van a ser, digamos, no solamente relevantes en términos sociales, porque los sacerdotes siempre son figuras importantes y de cierto prestigio social, sino que también van a ser administradores de los bienes de la familia, ¿no? Y los Quinteros es muy interesante porque, digamos, también están signadas por la movilidad territorial, ¿no? Por la movilidad geográfica. Ellos empiezan en Arauco, el origen de la familia, están en La Rioja, tienen algunos intereses en los llanos, algunas tierras, estancias. Es bastante amplia en términos geográficos la familia, no está solo asentada en los llanos, ¿no? Entonces aquí yo
diseñé este pequeño árbol genealógico como para que podamos conocer no son todos los miembros, por supuesto, hubo muchos más, yo solamente hago un resumen bien conciso, pero del matrimonio, por lo menos aquí es lo que nos consta, que del matrimonio que conforman don Francisco Quintero y doña Ana de Acosta, que eran vecinos de Arauco, esto en la primera, a principios, ¿no?, del siglo XVIII, quizás esta es la familia más antigua que vamos a tratar. Ellos tienen 5 hijos, que es lo que es marcado aquí. Uno de ellos, tal vez el más importante, es el maestro don Manuel Quintero, que aparece primero, ¿no? De él conocemos su testamento y ese testamento nos da un panorama bien claro de la familia, de cómo se organizaba, y también nos da un paneo bastante preciso de estas distinciones jerárquicas dentro de la familia, ¿no? Y eso es lo que nos interesa ver y es lo que vamos a observar aquí. Fijémonos una cosa, aquí quiero destacar, por ejemplo, que el hermano del sacerdote, el capitán Pascual Quintero, era otra de las familias importantes, y fíjense sus otras hermanas, ¿no? Juliana, Antonia, Mariana, todas son casadas con soldados, ¿no? O sea, hay una red miliciana bien interesante aquí, porque hay un sargento mayor, está el capitán, hay varios capitanes, ¿no? Entonces son todos soldados, lo que nos da a entender que hay aquí una red, eh, digamos, cimentada en base a la milicia, ¿no? Probablemente hayan sido soldados o que compartieron alguna campaña, se conocían, eran amigos, etcétera, y esa amistad deviene en familia, ¿no?, en parentesco, que es lo que observamos aquí en el cuadro. Bien, aquí están los Quinteros. Lo que yo he puesto aquí en pantalla es el padrón de 1767, que es la transcripción que hace Luz Ocampo del mismo, que me pareció más oportuno incluirlo así para que se pueda ver mejor. Y aquí tenemos a 3 de los hermanos Quinteros que vivían en ese momento en la ciudad de La Rioja, capital, actual capital, ¿no? Y fíjense, este padrón, es importante destacar que el orden en el que se redacta este padrón es por notabilidad, ¿no? O sea, los primeros censados son los vecinos más notables y los últimos los menos, ¿no? Entonces, eso también nos da una visión de lo que nos interesa ver, ¿no? Que es la jerarquía, las distintas gradaciones dentro de cada familia. El padrón, en principio, nos muestra lo siguiente. Tenemos al capitán Pascual Quintero, que lo hemos visto en el cuadro anterior, que está casado, sale como vecino encomendero, con el tratamiento distintivo de don, y su esposa también, ¿no? Doña Margarita Carrión. Vemos una casa grande, ¿no? Hay varios miembros, ya vive uno de sus yernos, que era un español, don Felipe Ceballos, que estaba casado con una de sus hijas, y tienen criados, como digo, Pascual Quintero era encomendero de los indios de Colosacán, de los llanos, lo que no era poca cosa, porque como digo, allí tenían ciertos intereses económicos. De hecho, Roxana Boixels supone que hay en los llanos, hay un indio que se llamaba Pascual Quintero. Ella dice que probablemente ese Pascual sea hijo de este otro Pascual, que no sería el único caso, ¿no?, en los llanos de encomenderos que hayan procreado hijos con alguna de sus indias encomendadas. Sería el caso de Pascual. Pero lo que nos interesa ver aquí es lo siguiente. Si bien Pascual aparece en la casa 29, una de las primeras, ¿no?, como un vecino principal, no así su hermana. Ella aparece en la casa 140, casi en las últimas, y aparece sin el tratamiento de doña, dice que era viuda, y salen sus hijos. Uno de ellos, el último, Cándido, va a ser sacerdote y va a ser mucho tiempo cura de los llanos. Y al final aparece Manuel Quintero, que si bien, digamos, aparece en una de las casas todavía más anteriores o sea, más al final del padrón, esto tiene que ver porque el censista al final anotó a los clérigos, ¿no? Por eso aparece Manuel todavía más abajo que su hermana. Pero él también aparece como maestro, ¿no?, sacerdote, como don, y tiene allí con él vive sus sobrinos, Nicolás, que también era sacerdote, o por lo menos ya vamos a ver que aún no lo era, pese a que allí dice licenciado, ¿no? Y algunos criados. La imagen que nos da esta fotografía del censo de la familia es muy interesante porque tenemos a los 2 hermanos como figuras principales, el capitán Pascual Quintero y el sacerdote Manuel Quintero, pero ahí en el medio aparece su hermana Mariana como una persona allí de clase baja, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de la baja sociedad. No entendemos bien por qué, pero básicamente podemos decir que el testamento del maestro Manuel Quintero nos muestra cierta información que, contrastada con el padrón, empieza a cerrar. Aquí yo he querido destacar a quiénes son los parientes más próximos, ¿no?, su gente de confianza dentro de su familia, y cuáles son los vínculos tal vez más lejanos, más problemáticos, le he puesto. Ya vamos a ver por qué. Cuando el maestro Quintero empieza
a comentar en este testamento, todos los bienes que posee. Dice poseer una estancia en los llanos, y esa estancia en los llanos era tal vez la menos importante para su, digamos, de su capital, porque la estancia más importante que tenían los Quinteros estaba en los Sarmientos. Y esa estancia, o sea, esas tierras estaban vinculadas a una capellanía, en realidad dos capellanías que habían fundado dos primas del maestro Manuel Quintero, ambas llamadas María Sarmiento, solamente que una era viuda de Villa Corta y la otra viuda de Delfín. El maestro Quintero dice en su testamento que esas dos capellanías, instituidas por su prima, él era el capellán, ¿no? Y también creo que el patrón luego de que fallecen sus primas. Entonces dice el maestro Quintero en su testamento que esa estancia de los Sarmientos se la deja a su sobrino don Nicolás Quintero, que era el hijo de Pascual, pero que se las dejaba una vez que se ordene sacerdote. O sea, en ese momento todavía no era sacerdote, estaba pronto a recibir la ordenación, y entonces él dice, si él se recibe, si él se ordena a sacerdote, le quedan para él estas estancias, que eran las más ricas, ¿no? Y allí aparece también otro sobrino muy importante para el maestro Quintero, que era Francisco Pantaleón Ahumada, ¿no? Hijo de una de sus hermanas, y él es probablemente el sobrino predilecto, son los dos en realidad, el clérigo y Francisco Pantaleón, porque a él le deja muchas cosas. El testamento dice, de hecho, que tiene mucha satisfacción de él, que él sabe incluso más que el propio sacerdote cuántas mulas había, cuántos caballos, todos los animales. Tenía más conocimiento Francisco que el propio cura. Entonces él dice, le dejo todo para él por la satisfacción que tengo y porque me ha ayudado mucho, etc. Entonces allí tenemos esa predilección del cura por estos dos sobrinos y también por su cuñada Margarita Carrión, a quien le encarga varias cosas, le deja mobiliario de la casa, cosas de plata. Entonces ahí tenemos por lo menos a los tres parientes principales, pero el testamento también nos menciona a otros. Yo he puesto aquí a Mariana Quintero, que ya la hemos visto ahí en el padrón, viuda, viviendo sola, y aquí nos dice Quintero exactamente qué pasaba con esta mujer. Ella era viuda del capitán Sebastián Sotomayor, esto lo sabemos por otra información genealógica que hemos visto, pero en el testamento él le llama Sebastián Galván. Eso me llamó mucho la atención porque, quiero decir, seguramente que conocía cómo se llamaba su cuñado, ¿no? Pero él le pone Galván. Y dice que cuando su hermana en viuda le habían heredado 20 o 25, o sea, que él recibe 20 o 25 mulas que se gastaron todas, porque su hermana quedó a su arrimo, dice, ¿no? Y no dice nada más. El testamento como que nos da una idea de que la hermana era una carga para él, que se habían gastado todas las mulas que habían quedado en herencia. Entonces como que no hay una tensión ahí, no me animo yo a sacar conclusiones, pero por lo menos el padrón que la muestra ella en una situación frágil, sin el tratamiento de doña, viviendo en una de las casas que salen al final del padrón, y aquí el maestro nos dice que prácticamente ella era una carga. Entonces tenemos esa situación con Mariana, que contrasta con la de sus otros sobrinos, sus otros parientes, que los mejora, ¿no? Les deja mucha herencia, las estancias y demás. Pero hay otro detalle. Como dijimos, Quintero poseía una estancia en los llanos, la estancia de Tasquín, y esa estancia dice que estaba en ese momento en pleito con los Vanegas. O sea, era parte de ese largo pleito de Tuaní que se expande por otras tierras como el Carrizal, y en este caso Tasquín, ¿no? Que habían sido durante mucho tiempo disputadas por varios, bueno, que se creían propietarios. Y él dice que le deja esa estancia a su sobrino Francisco Pantaleón para que se haga cargo de todo el pleito, ¿no? Como cosa propia. Lo que pasa es que Pantaleón, claro, él era cabildante en La Rioja, sé que fue alcalde de Agua, no recuerdo qué otro cargo tenía, entonces él como que nunca aparece en los llanos, él está en La Rioja. Pero el mismo padrón de 1767, cuando él hace este testamento, nos muestra que ya en esa estancia de Tasquín figuraba Agustín Ahumada, que era su otro sobrino, ¿no? Y tampoco él aparece nunca como don, sale como relegado allí lejos, haciéndose cargo de esa estancia problemática porque estaba siendo pleiteada por otros interesados. Entonces esa imagen nos queda de la familia Quintero, ¿no? De sus parientes predilectos, que son Francisco Pantaleón, su sobrino Nicolás, que al final sí se ordena sacerdote, que al final sí hereda esa estancia de los Sarmientos y que va a ser tal vez la propiedad, bueno, no tal vez, con seguridad, la propiedad más importante que tenían los Quinteros, ¿no? Y él se la deja, el maestro Manuel, a su otro sobrino sacerdote, Nicolás. Y del otro lado tenemos a Mariana, que era una carga, por lo menos eso nos hace ver el padrón, que estaba en una situación frágil, con hijos, que se había gastado su herencia, que había quedado al arrimo del cura, ¿no? Entonces nos da esa visión.
y a Agustín Ahumada, ¿no? Que no sé bien cómo se habrán organizado allí, pero bueno, el sacerdote le deja, digamos, lo deja a cargo a Pantaleón de esa estancia, pero en el censo vemos que quien realmente estaba allí era Agustín. ¿Qué sucede? Que Agustín, como se había instalado en los llanos y había tenido sus hijos, de hecho él estaba casado con una vanega, nada menos, ¿no? O sea, él dice, el cura, que había un pleito contra los vanegas y su sobrino Agustín estaba casado con una mujer vanega. Es interesante, ¿no? Lo que pasa es que Agustín, como se queda en los llanos, se empobrece, ¿no? Entonces sus hijos, sus nietos, van a empezar a ser anotados en las fuentes parroquiales como mestizos, naturales, ¿no? Que es más o menos sinónimo de pobre en algún punto. Ese es el cuadro que nos presenta el testamento del maestro Manuel Quintero, donde hay una clara predilección por su sobrino sacerdote y por su sobrino Pantaleón, que estaba en los llanos, perdón, en La Rioja, y que le servía mucho a él en términos de que evidentemente le ayudaba a administrar el patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, las familias, los que quedan en los llanos, lejos de prosperar, se empobrecen porque, como vemos en el testamento, la voluntad del cura era, por decirlo así vulgarmente, meterle las fichas allí en los Sarmientos, mejorar a este sobrino clérigo y que, digamos, el prestigio material y social de los Quinteros prevalezca allí y no en los llanos, ¿no? Y eso es lo que vemos en el padrón en 1806, que es un documento muy interesante porque aquí lo realiza el cura Gabriel Ocampo, y lo que nos muestra justamente es esto, porque por todos los pueblos por los que pasa va dejando una pequeña descripción, y cuando pasa por los Sarmientos dice muy clarito que era digamos, un lugar pobre, de cortos recursos, excepto la casa 1, que era la del maestro Nicolás Quintero, y que dice, cuya hacienda y sus frutos son considerables y en arrias propias tiene su destino a Córdoba, Salta y Jujuy. O sea, estaba claro, ¿no? Los recursos principales de la familia estaban aquí en los Sarmientos, que es actual, digamos, departamento Chilecito, y no en los llanos. Pero, para terminar con los Quinteros, tenemos al tercer clérigo, que hemos dicho, de Sebastián Cándido de Sotomayor, que era el hijo de esta mujer que había quedado allí en el medio, en ese limbo, de Mariana Quintero, incluso que su tío le llama Galván, ¿no? Pero bueno, sabemos que eran Sotomayor, y aquí está la cuestión, no sabemos bien cómo emerge Sebastián Cándido, pero él, por ser clérigo, evidentemente habrá tenido cierto contacto o buen trato con su tío y con su primo, ¿no? Que eran los que organizaban el patrimonio más importante de la familia. En cambio, Sebastián Cándido va a ser cura de los Llanos y se traslada allí, donde va a ser párroco entre 1783 y 1809. Entonces, digamos, el único que logra emerger de los llanistas es el cura, no así sus otros primos, los Ahumada y los otros que quedaron en Tasquín, sino que el que sobrevive, por decirlo de alguna forma, es Cándido, a través de su cargo como clérigo y como párroco de Tama, ¿no? Del curato de los Llanos. Ese es digamos, el panorama de los Quinteros que, por alguna forma de decirlo, privilegian a los curas y son los que mejores van a tener su identidad social, ¿no? Van a prevalecer los curas por sobre los demás. Entonces pasamos ahora a los Carrizos. Los Carrizos van a ser una familia que, a diferencia de los Quinteros, que empiezan, por decir una forma, a principios del siglo XVIII, los Carrizos están en la segunda mitad, ¿no? En esta época en la que ya era más difícil acceder a las tierras, ¿no? Por eso decimos que, digamos, que los Carrizos se inician en la persona de Baltasar Carrizo, que va a ser un soldado pobre, que durante toda su vida va a mostrar eso, ¿no? Esa situación frágil de pobreza, y que cuando él muere, en el 1770, allí comienza la dispersión de los hijos, que evidentemente no tenían mucha herencia, y cada uno tiene que buscar su porvenir, ¿no? O sea, reinventarse. Y aquí aparece los llanos, ¿no? Como ese espacio que ofrecía ciertas ventajas a quienes allí quisieran asentarse. Aquí tenemos el árbol genealógico de Baltasar Carrizo y prestemos atención a un detalle. Él tiene dos matrimonios. Primero, con doña Jerónima Carrión y Peñalosa, que era la hermana de la esposa del capitán Pascual Quintero, que habíamos visto recién, ¿no? Es decir, estas dos familias estaban emparentadas a través de las mujeres Carrión. Baltasar se casa primero con Jerónima, pero poco después enviuda, no le conozco descendencia, tuvieron pocos años de matrimonio, y se casa en segundas nupcias con Leonarda Álvarez. De ella sí tiene varios hijos, que son, por lo menos aquí anoté algunos de ellos, son más, y con ellos viven siempre en La Rioja, por lo menos hasta el 1770, cuando Baltasar muere, la familia estaba asentada todavía en la ciudad de La Rioja.
Y aquí está, por lo menos, el primer documento que conocemos de Baltasar, y un detalle, allí en esto que es su expediente de nulidad matrimonial, aparece como Baltasar Torres, y justamente aquí dice él que es hijo natural de Sebastián Carrizo y de María Torres, ¿no? Entonces, por eso, durante buena parte de su vida, él figura como con el apellido Torres. Entonces, aquí tenemos una persona de nacimiento ilegítimo, y que vivía en La Rioja y que va a ser un militar, que de hecho aparece en el año 1751, cuando se produce aquí en La Rioja unos conflictos en el seno del Cabildo, porque varios soldados se habían negado a participar de la expedición del Chaco, justamente alegando pobreza y que no podían abandonar su familia. Bueno, en esa lista que la ha presentado en su momento Antonio el padre Larruy, figura Baltasar dentro de varios otros, o sea, junto con otros soldados, y que de estos soldados ahí está digamos, la célula, el germen de su parentela, ¿no? Porque cuando él muere, si bien no deja muchos recursos, sí deja una parentela o unos parientes que él se había encargado de cimentar a través de sus matrimonios y que les permite, en algunos casos, a sus hijos eh, reinsertarse en los llanos en una época en la que, como dije, era más difícil, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si bien Baltasar tiene dos matrimonios, a pesar de que en el primero no hay descendencia, es el más interesante y el más importante, porque a través de ese matrimonio sus hijos se van a, digamos, vincular con esta familia que era la de la primera esposa de su padre, ¿no? Y esto es interesante también, porque ellos, digamos, vienen de otra madre, pero cuando muere Baltasar se van a acoger en la familia de la primera esposa, ¿no? Ahí donde estaban los Quinteros, hay otras familias más, Zárate, Argañarás, etc. Entonces, digamos, tenemos primera referencia de Baltasar, su matrimonio, que por suerte esta nulidad matrimonial que en realidad se documenta porque cuando él se casa, no había seguido al pie de la letra digamos, todos los rituales necesarios, no había hecho información de soltura y libertad, entonces le dicen que el matrimonio era nulo, por tanto se hace este expediente donde él presenta testigos, y da cuenta de que bueno, estaba todo en orden, ¿no? Así que bueno, esta es la vida de Baltasar. Él, digo, aquí está en el padrón, lo ubicamos en 1767, ¿no? Aparece en la casa 83. Como vemos, es una familia nuclear. Está Baltasar Torres, su mujer, que ni siquiera la mencionan, y sus hijos, que son varios, ¿no? Creo que había más, pero bueno, aquí vemos varios que todavía estaban solteros, que no era poca cosa, no era un dato menor, porque, digamos, tener varios hijos solteros a cargo era una carga, entonces era algo a tener en cuenta. Y él muere 3 años después de este padrón, ¿no? En 1770, y lo entierran como Baltasar Torres, ¿no? Lo nombran así, y dice que era marido de Leonarda Álvarez. Bien, aquí es donde empieza lo que yo le llamo la dispersión, ¿no? Porque Baltasar se muere en La Rioja y casi todos sus hijos se trasladan a los llanos. Casi todos, ¿no? No todos, hay uno o dos por lo menos que permanecen en La Rioja. Y cuando vemos en los llanos, en el censo de 1795, algunos años después, ya nos encontramos con, con esta situación, ¿no? Estamos en Ilisca, que es un campo, digamos, de reciente población, y que, digamos, aquí es donde se asentan los carrizos, y como podemos ver en la primera imagen, está la casa de Justo Verón y de Simona Zárate, ¿no? Un matrimonio entre un indio, por lo menos así lo reconoce el censista, un indio y una española. En esa casa figura agregada Leonarda Álvarez, ¿no? Que era la viuda que habíamos visto de Carrizo o Torres, y que figura aquí como agregada, ¿no? Como dependiente de la familia. Al principio no entendíamos por qué, y ahí, cuando pasamos a ver las casas siguientes, nos damos cuenta de que, claro, en las siguientes casas están sus hijos, ¿no? Es decir, la viuda figura con una de sus hijas allí, como agregada de la casa de un pariente político, y ahí inmediatamente después figuran sus demás hijos. Ahí está Narcisa Carrizo, casada con un Zárate. Tenemos más adelante a Tadeo Carrizo, casada con otra Zárate, lo que nos da a entender por qué la viuda Leonarda Álvarez vivía como agregada en casa de este matrimonio Verón Zárate, ¿no? Porque claro, eran sus parientes políticos. Y estos Zárates y Verón eran parientes a su vez de los Carrión. Entonces allí cierra esta red, ¿no? Que ellos logran asentarse aquí en Ilisca, y algunos se acomodan muy bien, de hecho, gracias a esta parentela, ¿no? Porque todo esto, como digo, eran parientes de la primera esposa de Baltasar, ¿no? Del geniarca. Eso les abre esta oportunidad de poder insertarse en los llanos. No es poca cosa decir también que uno de los hijos, me permita un momento volver para que veamos el árbol genealógico. Aquí vemos que uno de sus hijos, don Juan Carrizo, el tercero, se casa en el año, no lo anoté aquí, pero me acuerdo que es en 1788, y la esposa era doña Ignacia Argañarás. Ella era la tía de Facundo Quiroga, ¿no? Entonces él se inserta ahí en una familia muy importante,
de ganaderos de San Antonio, y la generación que sigue, es decir, la de Marcelino, Paulino y Juan Gregorio, va a heredar buena parte de todos esos bienes. De hecho, Paulino va a ser nombrado, no me acuerdo el cargo, pero era de caballería durante el tiempo de Facundo Quiroga, que era su primo, ¿no? Es decir, Quiroga con su influencia logra nombrar a, no recuerdo el cargo, ¿no? Pero era como el capitán de caballería en el tiempo de los caudillos, ya en el siglo XIX, aparece Paulino ahí, ¿no? Y Gregorio, que había sido notario eclesiástico, ¿no? Es como que vemos que gracias a esas uniones matrimoniales estratégicas, varios de los hijos de las generaciones siguientes logran acomodarse en esta sociedad que para entonces, como dije, ya era un poco más cerrada, ¿no? Porque ya no había tanto acceso a las tierras. Es decir, los callizos logran esa reinserción gracias a la parentela de su padre. Y vemos, y quería terminar los callizos con esta parte de Joaquín, que Joaquín es el cuarto hijo, el desclasado, como yo le llamo, porque es el que se queda en La Rioja, él no se va a los llanos, y allí se casa con María Marta Aquino, que en las actas de matrimonio, los bautismos de sus hijos, jamás aparecen como don, no salen ni siquiera como español, por ahí incluso he visto que salen como natural, ¿no? Que esto nos habla del empobrecimiento de los hijos que se quedan en La Rioja, a diferencia de los llanistas que se logran reacomodar gracias a activar esas redes parentales previas, ¿no? Que ya tenían la familia. Bueno, Joaquín se queda aquí y tiene varios hijos, uno de ellos es Pedro Antonio, que si bien aquí ya me salgo un poquito de la temporalidad del trabajo, me parecía muy interesante nombrarlo porque él tiene 3 matrimonios. Juan, esto lo he presentado en otro momento cuando he hablado de los callizos y quería mostrar esto. Pedro Antonio, que sale en Celeste, él es hijo de Joaquín, nieto de Baltasar, iba a tener 3 matrimonios en su vida, y los 3 con 3 mujeres Villafañe. El primero era Isabel, ¿no? Que era una parda libre, que en el matrimonio dice que era hija de Próspero, que era esclavo del maestro Gregorio Villafañe, ¿no? Entonces pensemos el desplazamiento al punto de que los nietos de Baltasar que se quedan en La Rioja llegan a vincularse con familias de esclavos, ¿no? De ese primer matrimonio nacen 2 hijos que son bautizados como pardos libres. Pero poco tiempo después, en viuda, Pedro Antonio, y aquí hay un giro drástico, porque el segundo matrimonio, que es con otra Isabel Villafañe, que eso también me ha generado muchos dolores de cabeza, porque no sabía cuál era cuál, de este segundo matrimonio, que esta Villafañe ya era perteneciente a la familia Villafañe española, eh, le da un ascenso notable a la familia, es decir, Pedro Antonio, de haberse casado con la hija de una esclava, de un esclavo, perdón, pasa a ser esposo de una de las hijas de gobernadores, ¿no? De familias importantes. De hecho, Isabel fue hija de Gaspar de Villafañe, que sé que fue gobernador de La Rioja en un tiempo, tiempos caóticos, ¿no? Gobernaciones duraban muy poco, y de ese matrimonio descienden familias riojanas importantes, ¿no? Los Callizos del Moral, hay líneas de Catalán, hay otras familias de La Fuente, etcétera, que son descendientes de Pedro Carrizo, pero de su segundo matrimonio. Es un caso interesante de ascenso, pero esto ya en el siglo XIX. Lo quería comentar como al pasar porque no, me parecía bastante interesante. Entonces, el cuadro de los Carrizos es el siguiente, ¿no? Luego de la muerte del geniarca, del capitán, que evidentemente vivía en una situación frágil, de pobreza, sus hijos se dispersan y algunos logran insertarse en los llanos y otros, como Joaquín, no, y se terminan por empobrecer. Ya en otra generación más adelante tenemos a Pedro Antonio, que logra volver a ubicarse en la sociedad gracias a estos matrimonios ventajosos. Obviamente que la sociedad ya en ese momento era muy distinta, estamos atravesados por ya las guerras, el tiempo de la independencia y demás, que ya es otro contexto muy distinto al siglo XVIII, ¿no? Entonces, la movilidad social aquí ya está asignada también por otros factores que en el siglo anterior no estaban presentes, ¿no? Como la política, la guerra, etc. Entonces, bueno, eso explica también el contexto en el que vive Pedro Antonio, en el que logra este ascenso considerable. Entonces pasamos finalmente a los Peñalosa, que es una familia muy interesante porque a diferencia de los demás que, digamos, manifiestan en el caso de los Quinteros, la orientación hacia mejorar a los curas, en el caso de los Carrizos, esa fragilidad que algunos logran insertarse, en los llanos, otros no, otros se quedan. En el caso de los Peñalosa es otra de las familias que llegan a los llanos al principio del siglo XVIII, o por lo menos una rama de los Peñalosa, y allí, digamos, logran acaparar buena cantidad de patrimonio, digamos, demuestran una gran capacidad de administración y de extensión del mismo, y se consolidan en los llanos como una de las principales familias. Porque, claro, en este caso, los roles que van a desempeñar cada uno son
importantísimos. Y en el caso de la autoridad de Nicolás Peñalosa, que va a ser uno de los Peñalosa más importantes, va a determinar eso, ¿no? El hecho de que él era el que mandaba, y aparentemente los demás hermanos acataban esa orden, ¿no? Porque además Nicolás era el hijo mayor. Entonces eso, digamos, le sumaba como el condimento de que él tenía derecho de mando por ser el mayor y por ser el administrador más o menos reconocido por el resto de sus parientes. Este es básicamente el cuadro de los Peñalosa. De nuevo, siempre estamos hablando de dos matrimonios. El primer Peñalosa fue don Francisco Mercado Peñalosa, que casa primero con Mariana Mercado y Toledo y luego con Lorenzo Oviedo. Este segundo matrimonio es menos conocido, es a finales del siglo ya XVIII, en la edad avanzada ya de Francisco, y ese matrimonio se produce en Córdoba. Ese segundo matrimonio es Tras la Sierra, si no me equivoco. Pocos han visto ese matrimonio, pero es muy interesante porque allí dice Francisco Mercado Peñalosa ser hijo de José Peñalosa y de Florencia Ávila. Entonces ese documento como que nos muestra que efectivamente este Francisco, a diferencia de lo que se pensaba, no era aragonés, sino que era riojano e hijo de riojanos. Entonces aquí tenemos a su descendencia. Del primer matrimonio vienen sus hijos, del segundo no hay descendencia porque bueno, él ya era bastante entrado en años, muere poco después de casarse, pero del primer matrimonio sí tenemos a sus hijos, que yo he anotado aquí solamente los varones. Hubo mujeres, sí, pero digamos no tienen alguna incidencia, por lo menos no he encontrado yo que tengan cierta incidencia ¿cómo es? En la organización de la familia, perdón. Sí los varones, ¿no? Y aquí está el detalle. Tenemos a Nicolás Peñalosa, el mayor, que también tiene dos matrimonios y tiene muchos hijos, que él va a ser el administrador de todo el patrimonio y quien se va a encargar de aumentarlo, ¿no? Tenemos a Dionisio, que era el hijo que sigue. Dionisio no aparece nunca, no lo encuentro jamás en los pleitos, no figura, es como que un hijo que ha quedado, no marginado, pero por lo menos él parece acatar las órdenes de su hermano, digamos, no cuestiona esto. Y tenemos a los otros dos, Diego y Vicente, ¿no? Vicente el clérigo, y Diego es un hijo que nos consta que queda ciego. El tema con los Peñalos es el siguiente: la mayoría de los miembros, con el tiempo, avanzando el siglo XVIII, van a terminar en Córdoba. Estos hermanos se quedan, por ejemplo, el maestro Vicente fue clérigo de Calamuchita, párroco de esa jurisdicción. Diego Peñalos es otro de los hermanos que se traslada a Córdoba, nos consta documentalmente que vivía allí. Y Dionisio incluso, que si bien permanece en los llanos, sus hijos van a casar con cordobeses y van a tener descendencia en Córdoba, ¿no? De esa rama se ha ocupado Tejerina y la presenta con mucho detalle, ¿no? Pero en los llanos el único que queda es Nicolás, ¿no? Y es el que se tiene que hacer cargo del patrimonio familiar, de organizar la familia, de pactar los matrimonios, de ocuparse de pleitos y demás. Y en ese contexto Nicolás va a desarrollar una autoridad muy fuerte primero y una personalidad altiva, ¿no? Era una persona muy conflictiva. Está documentado que tuvo muchos pleitos con vecinos por distintos motivos, que van desde cuestiones personales, la posesión de la tierra, ¿sí? Otras cuestiones bueno, que han quedado documentadas, pleitos en los que él participa, y que, bueno, nos ha dejado esa idea de su persona como alguien conflictivo, pero también hábil en el manejo de la familia y del patrimonio, ¿no? Por eso de las tres familias creo que los Peñalos es la que mejor logran posicionarse gracias a eso, ¿no? A que el orden interno de la familia estaba supeditada a Nicolás y aparentemente sus hermanos y demás parientes no ponían resistencia a ello y simplemente acataban lo que decía el hermano. El problema empieza con los hijos, ¿no? Porque Nicolás, si bien tiene buena relación con su hermano, no así con sus hijos, porque allá acá empiezan los roces, ¿no? Porque uno de sus hijos se quiere casar contra su voluntad, otra de sus hijas también, muchos problemas con los hijos, ¿no? No tanto así con sus hermanos o con sus padres. Entonces vemos, aquí en el padrón lo tenemos en 1767, lo ubicamos a Francisco Peñalosa, que está marcado ahí donde está la flecha en rojo, y que vivía con su esposa, doña Mariana Mercado y Toledo. De ella no hemos podido saber de dónde viene, su filiación, su origen, yo no conozco nada, pero es llamativo que ambos aparecen como con don, ¿no? Con el tratamiento distintivo de don. Y el único que aparece como don también aquí en Malanzán, ¿no? En este año, es don Miguel Bazán, que es el que le sigue. Y nos consta que este Miguel Bazán sí pertenecía a la familia Bazán de Pedraza y es una de las líneas que se instala en los llanos. Y que es una de las familias que también he tomado para mi tesis, pero que bueno, aquí he elegido no incluirla, ¿no? Pero los Bazán también eran otra de las familias que tengo
seleccionadas para este análisis. Bueno, y aquí, como vemos, son los dos únicos que aparecen en Malanzán con el tratamiento de don Francisco Peñalosa y Miguel Bazán y su familia, ¿verdad? Entonces es el cuadro, por lo menos, que tenemos de los Peñalosa, que ya eran una familia distinguida, los reconocen como don, como españoles, bueno, pertenecientes a la familia de los Ávila, ¿no? Como ya dijimos, Francisco era hijo de Florencia o Flora de Ávila, que son estos Ávilas son quienes reciben estas tierras justamente de Malanzán, ¿no? Entonces él no es que las adquiere, sino que las hereda, porque él también pertenecía a esta familia Ávila, ¿no? Y con ellos se vincula mucho, ¿no? Hay muchos matrimonios endogámicos y demás, cosas, o sea, son estrategias normales dentro de estos grandes estancieros. Aquí tenemos al hijo mayor como hemos dicho, Nicolás, que es el patriarca, el que se ocupa de todo, del patrimonio familiar, y estamos en 1795. Aquí empieza el gran conflicto, o por lo menos los grandes conflictos que va a tener Nicolás Peñalosa con sus vecinos, con sus hijos, por distinta índole. Aquí en el padrón nos muestra lo que es el lugar de Malanzán, capilla, que ahí funcionaba una capilla, ¿no? Que en ese momento se las conocía como viceparroquia, ¿no? La parroquia principal, recordemos, era en Tama, que era la cabecera del curato. Y allí figura Nicolás Peñalosa con su mujer, María Funes, que era su segunda esposa, ya tenía el 50 años, y como vemos, tenía muchos hijos solteros. Como ya dije antes, eso era un problema también, o sea, él se tiene que ocupar de acomodar a sus hijos para poder garantizarles un futuro mejor, si se quiere, ¿no? Y hasta ahora, como vemos, el padrón nos muestra eso, que los hijos estaban todavía solteros, varios, ¿no? El único que figura aquí, que vemos abajo, en la primera imagen, es Fulgencio Peñalosa, que es el hijo mayor. Nicolás lo casa Fulgencio con una cordobesa, es otro de los hijos que se traslada a Córdoba, y el problema de estos hijos estaba en Esteban, ¿no? Que él es el que se va a casar contra su voluntad, y va a iniciar un pleito muy interesante y también muy largo, ¿no? Muy extenso, en donde Nicolás se va a oponer al matrimonio de Esteban, que acá yo lo he anotado, que es en la imagen que figura en la izquierda, es digamos, el primer folio del expediente de la nulidad matrimonial, nulidad de matrimonio de Juan Esteban Peñalosa y de Úrsula Rivero, que son los padres del caudillo, ¿no? Del Chacho Ángel Vicente Peñalosa. El pleito es muy interesante porque allí lo vemos a Nicolás haciendo uso de su autoridad y creando enemigos en todos lados, ¿no? Él lo acusa, por ejemplo, al teniente de cura, que en ese momento era Francisco Antonio de Villafañe, incluso lo acusa al propio párroco, que por haberle dejado digamos, esta potestad de casar a estos dos novios contra la voluntad del padre. Recordemos que en esta época ya imperaba la real pragmática, ¿no? Que les permitía a los padres oponerse a los matrimonios si así lo deseaban. Entonces, Nicolás hace uso de esa pragmática, de hecho la menciona, y dice que, claro, o sea, básicamente lo que hace él en este expediente es oponerse por todos los medios a este matrimonio. Y es interesante pensar que la pareja ya tenía hijos antes, pero el pleito empieza por el matrimonio, ¿no? O sea, es interesante pensar que a Nicolás no le molestaba la relación, sino que le molestaba el matrimonio, a eso se oponía. Entonces, el pleito es muy interesante porque aparecen, o sea, se ventilan todas las intimidades de la familia, y dice que la novia tenía, además de parentesco consanguíneo con el esposo, con Esteban Peñalosa, en tercer o cuarto grado, no recuerdo, además de ese impedimento dirimente consanguíneo, tenían impedimentos afines, y impedimentos en primer grado. O sea, él dice, esta mujer, que la llama de muchas formas ofensivas, me refiero a Nicolás, a Úrsula, dice, ha tenido cópula lícita con un hermano del novio y con un tío del novio. O sea, trato de imaginarme ese cuadro familiar donde Nicolás dice, ¿cómo voy a permitir que mi hijo se case con esta mujer que él seguramente la conoce bien, que le dice de todo, dice que ha estado con un hermano mío, ha estado con otro de mis hijos? Terrible, ¿no? Terrible. De hecho, en una carta que está agregada en el expediente de puño y letra de Nicolás Peñalosa, que él le escribe al cura Villafañe y le dice, prefiero que mi hijo se case con una negra esclava antes que con esta mujer. O sea, imaginemos la idea que tenía Nicolás Peñalosa de Úrsula, ¿no? De quien al fin y al cabo va a terminar siendo su nuera. El pleito no tiene, o sea, termina sin el veredicto del obispo, no hay ¿cómo se dice? Un fin, no conozco, pero lo que sí pasa después nos puede dar una idea de cómo terminó esto.
Yo lo sigo aquí al profesor Víctor Robledo, que él siempre dice, cuando habla del Chacho, que él nace en Guaja, y esto tiene mucho sentido en función de lo que estamos hablando. El Chacho Peñalosa nace en Guaja, o por lo menos vivían allí sus primeros años, porque justamente hasta allí llegaban las posesiones de los Peñalosa. O sea, Guaja era lo fronterizo en ese sentido, lo que nos podría hacer entender que allí hubo una ruptura total, ya sea si lo deshereda o lo echó de sus posesiones, me refiero a Nicolás, a su hijo, no lo sabemos con certeza, pero está claro que la familia se instala en Guaja, muy cerca de Tamas, estaban más lejos de Malanzán, de Atiles, de donde eran las propiedades de los Peñalosa. Entonces nos habla tal vez de que este expediente de nulidad matrimonial fue el quiebre, ¿no? Probablemente hubo una ruptura total entre padre e hijo. No lo sabemos, obviamente, como digo, podemos hilvanar algunas posibilidades, pero lo cierto es eso, que el pleito existió, que Nicolás Peñalosa se opone por completo a este matrimonio, que al fin termina siendo avalado por la iglesia y bueno, se van a vivir a Guaja, ¿no? Que es una historia muy interesante y de esa familia tan conflictiva es que viene uno de los principales caudillos de La Rioja del siglo XIX. Esa historia es muy, muy interesante. De hecho, se dice que el Chacho nace en 1798. Como podemos ver aquí, este pleito es de 1799. De hecho, ahí dice que el obispo en un momento los llama a declarar a los novios a Córdoba y Esteban dice, mi esposa no puede viajar porque está embarazada y tiene un niño lactante. Y ese niño probablemente, o casi con seguridad, era el Chacho, ¿no? Así que, bueno, digamos, todo esto sucede ya en vida del futuro caudillo. El segundo documento que incluí aquí es un informe que escribe el párroco de los Llanos, el maestro Sebastián Cándido de Sotomayor, de que ya hemos hablado, y dice, ahí no sé si se alcanza a ver, yo he subrayado bien chiquito con rojo el nombre de Nicolás Peñalosa, y donde él no nombra, me refiero al clérigo Sotomayor, lo nombra como el ganadero más rico de los Llanos, ¿no? Dice que en Atiles dicen que puede llegar a tener hasta 5.000 cabezas de ganado, convirtiéndolo, ¿no? en el ganadero de los llanos más ricos. Y lo que nos da precisamente la idea esta de que la trayectoria de los Peñalosas, desde Francisco Javier, que es el primero que se instala en los llanos, hasta su hijo, va a ser completamente exitosa en términos económicos, ¿no? Se van a enriquecer, van a tener una preeminencia social importante, van a tener clérigos, gente que se va a Córdoba, que casa con familias importantes en Córdoba. Es decir, en el caso de los Peñalosas, las funciones que cada miembro cumplía en la familia, esto es los roles, van a estar muy sujetas a la voluntad de Peñalosa, de Nicolás Peñalosa, ¿no? Y eso, digamos, si se quiere entenderlo de esa forma, provocó esto, ¿no? Este éxito en la trayectoria de la familia, porque claro, él era un buen administrador, a pesar de que era muy conflictivo, supo acrecentar el patrimonio heredado y bueno, ser así, llegar hasta el fin, digamos, hasta el comienzo del siglo XIX siendo una de las familias más importantes. O como dice este informe, la familia más importante que tenía más cabezas de ganado y que podía sustentar todos estos juicios, porque tengamos en cuenta que llevar a cabo pleitos en Córdoba ante el obispo y demás requería muchos recursos que Peñalosa los tenía y no tenía problema en utilizarlos para esos fines, ¿no? Entonces ese es el cuadro de la familia Peñalosa. Como digo, ellos son los que se logran insertar, logran, al margen, ¿no? Como agregado de todo esto que venimos hablando, no es el único pleito, lejos de eso hay muchos otros pleitos de Nicolás Peñalosa que están archivados en Córdoba, otros en el AGN. Por ejemplo, uno de estos conflictos que tiene Nicolás Peñalosa, que está archivado en el Archivo General de la Nación, lo ha trabajado Eduardo Saguier, ¿no? Donde hay un pleito entre Nicolás Peñalosa con don Francisco Vera y Bustamante, que era otro vecino de Malanzán, que tienen muchos problemas por cuestiones personales, bueno, y demás, ¿no? O sea, se acusaban de todo. De vuelta digo, Peñalosa era un tipo bastante conflictivo, pero un hábil administrador, lo que les da esta preeminencia a la familia, ¿no? Gracias a su rol como patriarca. Así que bueno, dentro de estas tres familias tenemos esas tres realidades distintas, de familias de sectores medios que se instalan en los llanos y que tienen vidas, trayectorias e historias muy distintas y bueno, que han sabido posicionarse o no en función de haber sido buenos y hábiles administradores del patrimonio y asimismo de haber sabido utilizar sus redes familiares, sus contactos para poder insertarse, como fue el caso de los Carrizos, ¿no? Que a pesar de ser una familia pobre de La Rioja, logran acomodarse en los llanos, los hijos de Baltasar, gracias a esas redes, ¿no?
Así que bueno, estos son los tres cuadros de las tres familias. Como consideraciones finales, como resumen, podemos decir esto, ¿no? Que los Quinteros privilegiaron a los curas y privilegiaron al patrimonio situado fundamentalmente en los Sarmientos, ¿no? Que es donde van a estar estas dos capellanías, donde se va a trasladar el clérigo Nicolás y donde va a vivir el resto de su vida. Y de alguna forma dejando de lado las posesiones y la familia llanista que terminan por empobrecerse. En el caso de los Callizos, como dije, luego de la muerte del geniarca Baltasar, quedan los hijos allí y la viuda también en una situación bastante frágil, mientras que unos se trasladan a los llanos y logran allí reinsertarse muy bien a través de matrimonios con los Argañarás, los Zárate y otras familias del medio que ya estaban allí instaladas desde mucho tiempo antes, logran emerger estos Callizos, y no así la llama que se queda en La Rioja, que como hemos visto, se termina empobreciendo al punto de que entablan matrimonios con familias de esclavos, ¿no? Y finalmente los Peñalosa, que a través de la autoridad fuerte y de la administración bien concienzuda de los bienes, logran este éxito en sus trayectorias, no sin conflictos de por medio y sin una autoridad como la de Nicolás Peñalosa, que, como digo, muestra estabilidad al tiempo que una conflictividad bastante marcada, ¿no? Entonces, una conclusión parcial, habiendo visto estos tres casos, es que las trayectorias de las familias más exitosas son las que combinaron justamente esta capacidad administrativa y la capacidad de activar estas redes sociales y parentales que les permitieron justamente desenvolverse en esta región de los llanos, que como ya he dicho, en el siglo XVIII era tan promisoria, ¿no? Y a pesar de que era una región en expansión, no todos los que se instalaron allí lograron unas trayectorias exitosas, ¿no? No todos lograron enriquecerse o reinventarse, ¿no? Sino que, como hemos visto, algunas ramas se empobrecen, no logran esa estabilidad y se terminan por dispersar, ¿no? En tanto que otros, como Peñalosa, sí logran convertirse en una de las familias más importantes, tanto así que para el siglo XIX da uno de los caudillos más importantes, que fue el Chacho, ¿no? Así que básicamente lo que hemos visto en estas tres familias es cómo estos ordenamientos internos, los roles y las jerarquías que se fueron formando van a incidir directamente en el éxito o no que han tenido las trayectorias que ellos mismos iniciaron durante el siglo XVIII en la región de los llanos, esta región que les ofrecía posibilidades y demás, pero que solamente algunos habían sabido aprovechar en función de estas dos cuestiones, de la correcta administración de los bienes, no de esta habilidad para enriquecerse y administrar el patrimonio, fundamentalmente ganadero, y la otra es esta cuestión relacional, ¿no? La habilidad de manejar contactos y parientes, activar redes, como en el caso de los Carrizos o los Peñalosa, que si bien tenían bastante parentela dentro de los llanos, también la tenían hacia afuera, ¿no? Nos consta que había Peñalosas en La Rioja, que eran parientes de estos consanguíneos, ¿no? De los Peñalosas llanistas, y fundamentalmente los vínculos que crean los Peñalosas en Córdoba, ¿no? Porque hay muchos miembros de la familia que se trasladan a Córdoba y que, digamos, inician su vida allí, lejos de los llanos. Por eso es que Nicolás es el único que queda y es el que se tiene que hacer cargo en los llanos de toda la cuestión del patrimonio y de la organización de la familia. Así como digo, para terminar, y como conclusión parcial, no es final todavía, porque como digo, he dejado dos casos de lado, y solo he analizado estos tres. Así que bueno, la conclusión es esa, que las familias que lograron combinar esas dos cuestiones, esos dos factores de la administración y de la relacionalidad de sus vínculos, lograron trayectorias exitosas y pudieron asentarse con éxito en este nuevo territorio como eran los llanos en el siglo XVIII. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Interesantísimo, excelente trabajo, un barrido documental interesantísimo para una zona con pocos documentos, pero excelente la aplicación de los marcos teóricos que permiten que la genealogía se vuelva, además de descriptiva, explicativa de estos acontecimientos y estas prácticas por parte de los actores y los agentes o los personajes del pasado de la provincia de La Rioja. Muchas gracias. Vamos a dar, creo que Franco dijo si iba a estar al nivel del nombramiento de parte de la academia como
correspondiente en La Rioja, creo que con creces lo ha demostrado. Vamos a dar la palabra a quienes levantan la mano. Vamos a pedir que levanten la mano a través de la herramienta de Meet para participar. Claudia Gatica, luego Marcelo Gersani. Claudia. Hola, sí. Buenas tardes a todos y enhorabuena, Franco. Ha sido entretenida y didáctica a la vez la exposición. Yo quería preguntarte porque justamente advertiste que de la dificultad de las fuentes. Entonces, una de las cosas, de los elementos que utilizaste fue el censo, que bueno, veo que está Luz también conectada, que transcribió Luz, que sí que lo conocía porque creo que la fuente incluso procede de Córdoba, de una digitalización que alguien hizo en Córdoba. Y luego sí que tenía curiosidad también porque me parecieron muy interesantes los dos, o sea, los dos expedientes de nulidad matrimonial, el de 1736 y 1799, no sé si eran esos años, pero creo recordar, de dónde proceden, de qué fuente documental proceden, y luego también, o sea, todas las conclusiones que ha sacado con respecto bueno, las desavenencias familiares y demás, si se desprenden de esos documentos, entiendo, o son conclusiones o hipótesis que sacaste. Esas son las dudas que tenía y te quería preguntar. Y enhorabuena otra vez, me ha encantado la exposición. Felicitaciones también por el nombramiento. Muchas gracias, Claudia. Y qué buena pregunta, ¿no? Porque justamente los dos expedientes matrimoniales son del archivo del Arzobispado de Córdoba y los dos están en Family Search, ¿no? El de Carrizo, como digo, es decir, se hizo ese expediente luego de que él se entera de que su matrimonio era nulo, ¿no? Entonces por eso se dirige a Córdoba. No sé si él se dirige a Córdoba, pero por lo menos esto se tramita en Córdoba y queda archivado allí. Y en el caso de los Peñalosa, del de 1799, ese no está en las informaciones matrimoniales, sino que se ubica en estos expedientes que se archivan bajo el título de divorcios, ¿no? Es un expediente bien largo y en el medio, o sea, de todo el expediente, que es muy, muy extenso, allí figura la información matrimonial que redacta el cura de los Llanos y que Nicolás Peñalosa impugna, porque dice que es algo que inventa el cura y un lío grande, ¿no? Pero, digamos, esas dos fuentes están en Córdoba y están en Family Search. Y los padrones también, ¿no? Que no recuerdo ni siquiera cómo los encontré, pero sé que todos los padrones riojanos están ahí, todo lo que es el tomo 1 y tomo 2 de los censos y padrones del arzobispado están en Family Search. Perdón, y me quedaba la otra, ¿no? Que cómo descubro, ¿no? Esto de que, o cómo llego a la conclusión de que había desavenencia, o bueno, es todo indicial, ¿no? Como dije al principio, tenemos pequeños retazos de historia y constatando las fuentes, contrastando, también es como que vamos pensando, el caso de Quintero, ¿no? Tenemos el testamento y el censo en un mismo año que nos da esa idea de Mariana, ¿no? Como una mujer allí frágil, tal vez una carga para su hermano, que no lo dice así el testamento y no lo dicen las fuentes, pero la interpretación de las mismas me llevan a sacar esa conclusión, ¿no? A ver. Sí, no sé cómo se sube, Bien. no sé cómo, Javier, no sé cómo se... Pues vamos a dar orden de acuerdo como han levantado la mano. Por favor, les pido, para que sea ordenado. Va a hablar Marcelo, que ha pedido la palabra. Luego de Marcelo voy a leer algunos comentarios en el chat, que hay algunas preguntas, y luego, Luz, te doy la palabra. Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Franco, como siempre, impecable tu trabajo. Como te dijo Javier, el cruce de información y la cuestión metodológica habla a las claras de tu formación académica. Yo me quedé con varias cosas de las familias. Te había comentado que por mi cuarta abuela, por línea de los Oviedo, mi cuarta abuela María Telésfora Quintero, así que todo lo Quintero tuyo me interesa muchísimo. Los míos están en Arauco y creo que me falta entroncarlos, pero por ahí vamos. Me quedé pensando en el Sebastián Galván, que lo tengo cargado así en mi base de datos. Ahora te escucho y era Sotomayor. Interesante pensar en la cuestión de honor, ¿no? Porque, bueno, también cuando hablas de Mariana, esa hermana desplazada del entorno social, ¿no? Pienso también
me gusta porque vos sos un tipo, una persona formada, entonces tus hipótesis están fundamentadas, aunque muchas de ellas no las podamos comprobar, pero alguien que sabe es bueno escuchar. No le tengamos miedo a las hipótesis y a decirlas en voz alta, porque luego, me gusta Franco porque él dice todo y nos deja pensando, porque a veces somos cuidadosos de decir solamente lo que tenemos probado documentalmente. Obviamente, cuando nos respetamos entre nosotros, vale esta conversación. Me quedaba pensando en Galván y me quedaba pensando en Sebastián Carrizo, que no, las veces que hemos conversado no recordaba que casi siempre ha sido Torres, ¿no? Ha sido Torres en la nulidad matrimonial y sobre todo cuando muere es sepultado con el apellido Torres. En todo caso, la pregunta sería, ¿cuántas veces Carrizo él, si él se nombra Carrizo, si lo nombran Carrizo o vos decidiste para unificar el trabajo? Esa es una cuestión. Y luego lo de Úrsula Rivero, bueno, que ya lo conocíamos también, ahora vos diste más detalle. Pienso también en la cuestión del honor, del amor, de los afectos. ¿Cuántas veces es cierto? Quizás siempre es cierto las cuestiones de las cópulas ilícitas, ¿no? La cuestión de las relaciones sexuales existen, solo que ahí quedan documentadas. Si se documentaran todo lo que existe hoy, no habría expediente, ¿no? Pero Esteban sabía lo que su padre denunciaba, lo conocerían, sería parte. Bueno, también he trabajado en Catamarca algunas de estas cuestiones donde alguien estuvo con la suegra, con 2 tías, entonces, incluso también ellos lo declaran, ¿no? No como una denuncia, sino que lo declaran para aliviar su conciencia. Eso para vincular las cuestiones de la convivencia, ¿no? Porque haces bien vos en aplicar el método donde se relaciona todo para humanizar, ¿no? Porque si no, parece que son todos datos. Tuvo relaciones con tal, o es una denuncia, pero él decide que no, pero ¿cuánto aporta para una historia del amor, siguiendo a Carlos Mayo, esto de que Esteban decida una reacción contra su padre, amor, relación establecida? No sé la vida de Juan Esteban, si tuvo vínculos por afuera de su matrimonio, pero me quedé pensando en Carrizo. Él muere y la nulidad, no sé si en el casamiento figura Carrizo también, figura Torres, perdón. ¿Cuándo es Carrizo él o qué viste vos de los documentos? Qué bien, ¿no? Porque yo, o sea, es como que yo también sigo Carrizo, porque todos sus hijos luego pasan a llamarse Carrizo. Lo Pero pensaba. claro, en la mayor parte de su vida, Baltasar le dicen Torres. También fue difícil al principio porque, claro, no sabía si era la misma persona, bueno, después fue unificando y me di cuenta de que, claro, era el mismo Torres Carrizo. Pero creo que en cuanto a las fuentes parroquiales, porque no hay mucho, o sea, no está muy su voz, ¿no? O sea, no está él autodefiniéndose, claro, porque no conozco fuentes más que esa nulidad matrimonial, y que él tampoco firma porque no sabía firmar. Entonces él sale siempre como Torres, excepto en algunas fuentes parroquiales donde se casan sus hijos, todavía en vida de él, donde dicen soy hijo de Baltasar Carrizo, por lo general. Pero por lo general siempre es Torres, quiero decir, Carrizo es menos, me refiero a Baltasar. Y lo otro de Carrizo que es interesante también es que justo me he encontrado, yo creo que el padre natural de Baltasar era de Arauco, ¿no? Y yo, curiosamente, cuando hemos hablado con Ana María Belaustegui, que ella estaba con los Carrizos de Frites, claro, yo estaba seguro de que estos Carrizos eran de esa, todavía no lo puedo vincular, pero me parece que tienen mucho que ver. Pero, curiosamente, el vínculo más cercano con esos Carrizos de Frites no es a través de los Carrizos que yo estaba trabajando aquí, sino a través de los Quinteros, ¿no? Porque una de las hermanas del maestro Manuel casa con un Diego Carrizo, y yo creo que ese Diego Carrizo es el mismo Diego Carrizo de Frites, que ella encuentra 3 matrimonios, y yo le agregaría un 4, que sería este. Que hemos hablado mucho con eso, de ese tema, que coincide, claro, todo coincide. Así que podría ser, ¿no? Digo, curiosamente, los Carrizos que yo trabajé, no encuentro el vínculo, pero sí con los Quinteros, con estos otros Carrizos de Frites. Y el tema Quintero también es interesante porque hay muchas ramas, no digo muchas ramas, pero yo encuentro una bien clara, documentada, pero hay otros, Alonso, Carrizo, Quintero, Alonso Quintero, Pedro Quintero. Alonso, estoy seguro que tenían algo que ver con el sacerdote y los demás, pero seguro, no sé cómo, no conozco. Franco, entonces estos Carrizos, bueno, digamos, los ves más cerca de Frites que de Nicolás Carrizo, que los Carrizos de Orellana, Carrizo de Andrada, sí. No lo ves de aquellos Carrizos. Como una hipótesis, no lo sé, sinceramente, sí. No sé. Me parece que tiene más que ver con estos Carrizos de Frites que están en el oeste. Y justo el nombre Diego está en las dos familias, porque hay, claro, Diego Carrizo de Frites y Diego Carrizo de Andrada, sí.
Tal cual. Buenísimo, Franco. Felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Marcelo. También tenemos que agradecer la asistencia de las máximas autoridades de la genealogía argentina, porque el presidente de la Federación Argentina de Genealogía Heráldica, Gerardo Flores Givaldi, está entre los asistentes, su secretaria Celia Avellaneda, que en el chat dice excelente exposición, Franco, felicitaciones. También Gracias. Cristina Luca, felicitaciones Franco, muy interesante exposición. Olsen, excelente exposición, felicitaciones. Laura Mayorga Ceballos, excelente exposición, muy amena, felicitaciones. Víctor Vega Carrizo hace un comentario y pregunta. Excelente exposición, Franco, felicitaciones. 2 consultas. ¿Qué criterios metodológicos usaste para categorizarlas como familias intermedias? Y otra, cuando ves las jerarquías internas de cada clan familiar, ¿encontrás algún patrón entre ellas? No lo dejen, pregúntale a Víctor que siempre va al hueso, pero son preguntas muy buenas, ¿no? Muy interesantes porque, claro, yo empecé diciendo que son familias medias, pero no expliqué cómo ni por qué, ¿no? Es decir, yo lo identifico como familias intermedias en tanto de que no pertenecen directamente, por ejemplo, a los Villafañe, ¿no? A Luna y Cárdenas o Bazán de Pedraza, o sea, no están en esa línea, o sea, no pertenecen a la élite, pero tampoco son familias de esclavos ni de encomendados ni demás, no encuentro, o sea, yo los ubico en el medio, creo que son españoles pobres, ¿no? Me parece que son españoles, probablemente mestizos en algún punto, pero españoles pobres al fin y al cabo. Digamos, esa es por lo menos mi criterio para ubicarlas más o menos en esa trama. De hecho, mi trabajo lo está dirigiendo ahora Roxana Boixados y ella me dijo que era acertado, pero no es menos acertado también la pregunta de Víctor, ¿no? Porque, claro, ¿qué criterios tengo para ubicarlos en tal o cual estrato social, ¿verdad? Y lo otro que no recuerdo cuál era la otra pregunta que me hizo. Dice, cuando ves las jerarquías internas de cada clan familiar, ¿encontrás algún patrón entre ellas? Ahí está. Bueno, como dije al último, creo que, o sea, como conclusión parcial había dicho que me parecía que cuando las familias dentro de esas jerarquías, cuando estaban más ordenadas, cuando la familia aceptaba esa jerarquía, como era el caso de los Peñalosa, donde Nicolás era el patriarca indiscutible, digamos, las familias funcionaban mejor y tenían mejor éxito en términos sociales y económicos, como fue el caso de los Peñalosa. No así cuando no hubo tanto acuerdo, ¿no? Cuando hubo muchas peleas, cuando hubo otras cuestiones que intercedían en ese ordenamiento, donde se van a producir estos desplazamientos. Hay un caso que yo que tampoco lo tomé, que es el de los Vera Corso, que es la quinta familia que trabajo, que esa, digamos, es la que más se empobrece, porque directamente aparecen como mulatos en Polco, ¿no? Que también es en los llanos, y digamos, esa familia está asignada por el pleito entre hermanos, entre medio hermanos, que se extiende por mucho tiempo, digamos, esa situación, que no la mencioné acá porque, digamos, no era de las familias que toco, pero esa situación produce el efecto contrario al de los Peñalosa, ¿no? Son como los polos. Tenemos a Peñalosa, que era una familia muy bien organizada, con una autoridad fuerte y una capacidad muy grande para la administración del patrimonio, y el otro extremo están los Vera Corso, ¿no? Que son medios hermanos, que se pelean, que no logran acordar cómo ocupar la tierra, tienen conflictos con la madre, hubo seguramente que no se querían entre ellos, entonces ese contexto lleva al empobrecimiento, ¿no? Porque no hay acuerdo y hay dispersión y fragmentación. Creo que el patrón común es ese: cuando las familias estaban en armonía, les iba bien, y cuando no lo estaban, les iba mal, básicamente. Muy bien, gracias Franco. Vamos a darle la palabra entonces a Luz Ocampo, que publicó el padrón de la Santa Cruzada, que en el comentario previo de Claudia Gatica, la digitalización fue hecha por Alice Sosa, del documento que está en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Luz. Bueno, gracias Javier. Franco, felicitarte, espléndido todo como lo pusiste y la investigación en sí misma. Me parece fantástica además la forma en que vos vas poniéndole carne a los personajes y en la hipótesis llevas
digamos, a complementar lo que vos estás viendo en los papeles y lo que imaginás que tiene esta gente como personalidad, que es lo que le permite en último extremo llegar a determinada posición. Sí, te quería hacer un comentario, que yo miré el pleito de Nicolás Peñalosa con los Vera acá en Buenos Aires, y nada, como comentario también en tema de comentario, te digo que casualmente él basa ese pleito en en el demérito hacia la mujer, hacia una mujer. Claro. O sea, era una personalidad complicada. No, pero era seguramente desde el autoritarismo un buen organizador, y sí, sin ninguna duda, si la familia acataba era porque estaban posicionándose cada vez mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, qué bueno que haya visto ese pleito, porque yo solamente lo conozco en los comentarios ahí escuetos, ¿no? Que hace Zaguier del artículo suyo, que él trabaja, digamos, otro tema y utiliza el caso del pleito este. Voy a buscar, y tengo notas de ese pleito que está acá en el Archivo General de la Nación, y te las voy a mandar. Buenísimo, buenísimo. Le agradezco mucho, Luz. No, Bueno, hemos no, hablado por mucho favor. de este tema también, así que Y de vuelta valiosísimo. te felicito. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz. Todas nuestras felicitaciones para Franco. Si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno, interesantísimo que alguien se esté dedicando, además de otros trabajos que ya se han hecho, a La Rioja, la genealogía y la historia de La Rioja, para la que es difícil investigar por la falta de papeles. Sí, totalmente, Javier. Es muy complicado. Y eso lo hace más divertido, creo, también. Sí, es más entretenido, es más entretenido. Y subiendo un poco en generaciones, en los Bazán, en los Pedraza, como hemos logrado hacer con Fede, estuvimos viendo la repetición de las políticas familiares que tenían en España estos personajes cuando vinieron a la conquista del Tucumán. Y de eso estamos por hacer una síntesis de todo eso, porque es interesante y nos ha permitido ver un poco cómo desarrollaron y cómo llegaron acá a sucederse determinado tipo de cosas que en un principio eran, como vos decís, hipótesis nada más, pero bueno, las vamos viendo. Creo que la familia Bazán es sin duda la más importante e interesante de la historia de La Rioja, ¿no? Otra de las familias que yo tengo en este trabajo es la línea llanista de los Bazán, que no la toqué porque todavía no la tengo bien trabajada, hay cosas que no me cierran, pero no, es muy interesante. Bazán, uno donde mire Bazán siempre hay algo interesante detrás. Sí, ¿sabés qué? Los llanistas de los Bazán vienen de justamente Antonio, que es un personaje dentro de los hermanos que tenía asignado un rol determinado, eh, que fue lo que en definitiva llevó a que de esa línea se asentaran los llanos. Claro, Es decir, él era, vos vas a encontrar figurando como testigos a los otros hermanos de Antonio, y hasta a él no lo encontrás nunca, hasta que lo encontrás que era el que llevaba, porque viste que los Bazán se enriquecieron a partir de su, entre otras cosas, a partir de su comercio de mulas con el Alto Perú, con el claro. Perú. Entonces, el que iba, digamos, el jefe de los arrieros, pero en definitiva era el arriero, entonces por eso no estaba nunca. Ajá. ¿Entendés? Hasta que lo encontré, no, yo decía, pero ¿dónde está este señor? No, ¿por qué los hermanos aparecen testigo de esto, testigo del otro? Y bueno,
Sí, no, es una familia muy interesante, porque, Sí, totalmente. así que, y ahora tengo algunas cosas que encontré de ellos para arriba que te voy a pasar también para que completes todo esto maravilloso que has hecho. Muchísimas gracias, Luz. Va a ser un gusto. Nada, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, agradecemos la presencia tanto desde el otro lado del Atlántico, Claudia Gatica desde España, los que estoy viendo del otro lado del río Uruguay, Pablo Rivero desde la República Hermana Oriental del Uruguay, y no sé si tenemos de algún otro lugar en general de nuestras provincias para escuchar la conferencia de Franco. No sé si alguien quiere comentar algo más. Parece que no. Bueno, Franco, agradecerte el tiempo, la presentación. Estamos ansiosos para leer luego la tesis, ya con eh, su texto final. Nos saluda la Nobel Sociedad Genealógica de Mendoza. Sí, un saludo para ellos. Así que, Franco, no solamente leer tu tesis, sino, bueno, ya sabes que acá está, no quiero pasar por encima de las autoridades, la directora de publicaciones del Anuario de la Academia Argentina de Genealogía Heráldica, Alicia Sosa, pero estoy seguro que voy a decir lo mismo que ella está pensando. Nuestra publicación está abierta para tus trabajos, para que presenten. Muy agradecido, así que seguramente algo vamos a estar enviando este año. Alicia. Totalmente. Está abierto para la recepción de trabajos para el anuario de este año, así que bueno, aquellos que tengan trabajos que quieran publicar, lo envían, lo pasamos por la comisión de publicaciones y bueno, ahí si está aprobado se publica. Nosotros somos muy abiertos y nos interesa publicar trabajos de distintos lugares de América, no solo de Argentina. Claro, Buenísimo. nunca lo decimos con la suficiente repetición que la publicación de la institución cordobesa no está abierta solo para trabajos sobre Córdoba, porque Seguro. algunos creen que en nuestro anuario solo hay que publicar cosas de Córdoba. No, No, no. no. No, de hecho, el anterior hemos tenido trabajo de Ecuador y de Chile, de Celis Atria, muy importante. Así que bueno, también alguna vez Javier Sanchís, Lola Duque de Estrada. Así que está abierto para todos. Muy Perfecto, bien. muchas gracias por la invitación a publicar y también por esta oportunidad de la exposición virtual. Ha sido una grata experiencia también. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias a todos. Vamos saludando ya, cerrando.